Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Alphabet. En este vídeo vamos a comentar la situación de esta conocida empresa, la propietaria de Google, y vamos a hacer principalmente foco en los problemas que tiene esta empresa. Al final creo que es una empresa que últimamente se le está dando mucho bombo, se está hablando mucho sobre ella y me gustaría dar mi opinión sobre ella, sobre todo para ayudaros a aquellos que la tengáis o los que no la tengáis, para saber qué tenéis que vigilar, qué no tenéis que vigilar o incluso si mi opinión os da cierto valor, ¿no? Al final Alphabet gana dinero de varias formas, ¿no? Pero principalmente ha sido por Google. Hemos visto que la cotización con respecto a lo que está ocurriendo con Google, la inteligencia artificial, etcétera, pues se ha visto un poco mermada en los últimos meses. Tampoco una cosa que parece el fin del mundo por parte de algunos tweets y etcétera, pero sí que es verdad que el negocio está pasando por un momento en el cual pues durante los últimos meses no se está obteniendo ninguna rentabilidad positiva, ¿no? ¿Cómo gana dinero Alphabet principalmente? Pues gana dinero de 4 tipos de negocio que realmente generar beneficios como tal solo generan 3, ¿no? El primer negocio es la publicidad digital, ¿no? En donde está Google Search, YouTube y Google Network, que ahora explicaré un poco de qué se trata estos negocios. Luego tenemos Google Other, que ahora lo están llamando los ingresos de suscripciones y plataformas y hardware. Realmente aquí lo que incluyen es un poco todo el resto en relación con suscripciones de YouTube Premium, relación con Google Play, suscripciones también de Google One, que son las suscripciones del Drive, de Gmail, etcétera. Y luego también incluyen las ventas de hardware, etcétera, ¿no? Y luego tenemos Google Cloud, que sería Google Cloud Platform y Workspace, ¿no? Eso sería la distribución de las 3 principales líneas de negocio. Y luego tenemos una última que se llama Other Bets, que son básicamente inversiones en las cuales pues tienen Waymo, que son los coches autónomos, etcétera. Y lo que hacen con este último segmento es incluir todos aquellos negocios que actualmente no son rentables y digamos que tienen un perfil más de startup y que ellos llaman moonshots, ¿no? Que son tiros a la luna, ¿no? Si te sale bien te forras, pero luego no te gastas tanto dinero, ¿no? Para lo que le supone a Google, digamos. Pero principalmente, como veis en esta gráfica, el 76% de sus ingresos vienen de los ingresos de publicidad. Un 12% viene de Google Other, otro 12% viene de Google Cloud y luego realmente es casi un 1% viene de Other Bets. Aquí tenéis una gráfica donde he puesto la evolución de los ingresos de cada uno de los segmentos en los últimos años, desde 2017, y aquí podéis ver un poco cómo ha crecido desde ese momento cada uno de los segmentos, ¿no? Tenemos Google Search, YouTube Ads y Google Network, que los 3 en conjunto conforman Advertising. Google Search ha crecido en torno a un 16% anual desde 2017, o sea, los anuncios de YouTube casi un 24% anual, y luego tenemos Google Network, que ha crecido un 8% anual desde 2017. Aquí realmente son simplemente ingresos por anuncios digitales, ¿no? Anuncios en Google Search, en la plataforma de búsqueda, ¿no? Cuando tecleamos en Google y buscamos cualquier cosa, los links que aparecen sería Google Search, los links azules que pone patrocinado, ¿no? Eso sería Google Search. Luego tenemos YouTube Ads, que son los anuncios que aparecen en YouTube, y luego tenemos Google Network, que son sobre todo los ingresos por Google AdSense y digamos el resto de anuncios que no aparecen en el buscador de Google directamente o en plataformas de Google, sino que aparecen en plataformas de terceros. Por ejemplo, cuando pones un anuncio en un blog, normalmente pasa por lo que se llama Google AdSense y eso pertenecería a Google Network. Cuando pones un anuncio en una aplicación, también pasaría por Google AdSense si trabajan con Google AdSense y pertenecería a Google Network, ¿no? Al final, este último segmento es un segmento que en los últimos 3-4 años pues no está cambiando demasiado. Al final, sobre todo depende de que, aquí luego lo veremos más detalladamente, pero depende sobre todo de que haya más visitas a las webs y a esos third parties, o sea, esos sitios de terceros, para que siga pudiendo Google o Alphabet poner anuncios en esa red, ¿no? En ese network. Y entonces vemos unos ingresos por advertising totales que han crecido casi un 16% anualmente desde 2017, ¿no? Luego tenemos Google Other, que a mí personalmente es el segmento o el negocio que me parece más interesante dentro de todos los que tiene Google a nivel de crecimiento potencial, y vemos que crece casi un 21% desde 2017, que esto serían las suscripciones de YouTube, suscripciones Premium, todo lo que tenga que ver con suscripciones de Google, que también serían pues el Drive, el Gmail, cuando de repente Google te pide más, que estás llegando al límite de información y te dice que tienes que pagar €1, luego que tienes que pagar 8, etcétera. Eso sería Google One. Luego pues los ingresos por Google Play de suscripciones, de que estás pagando por descargarte una aplicación, los pagos que
haces también con Google Pay, etcétera, 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 ¿no? Todo eso entraría en Google Other, aparte de también el Google Pixel y todo el hardware, ¿no? Google Home, Google Nest, etcétera, ¿no? Y luego la suma de Google Other más Google Advertising daría lo que se llama Google Services, ¿no? Que son los servicios de Google, que son Advertising y todo el resto de servicios que hemos visto de suscripción, etcétera. Y los servicios, o sea, digamos, este conjunto ha crecido en torno a un 16% anual. Veis que está muy cercano a lo que crece los negocios de publicidad porque es lo que más representa del negocio de Google Services, ¿no? Como veíamos antes, es como un 76% un 75-76% del negocio, ¿no? Luego tenemos Google Cloud, que ha crecido un 40% anualmente desde 2017, principalmente influenciado por el auge de la necesidad de capacidad de computación y de dejar de tener tu capacidad de computación on-premise, ¿no? Ahora con todo el boom de inteligencia artificial también se está acelerando todo ese crecimiento de la industria. Y luego finalmente tenemos Other Bets, que como he comentado antes, pues son Waymo, digamos toda la rama de más startups que tiene Alphabet o que ha invertido Alphabet, ¿no? Realmente luego lo que ocurre con Other Bets es que luego los segmentos que se vuelven grandes, por ejemplo Google Cloud, antes estaba dentro de Other Bets a nivel de la parte de inteligencia artificial, DeepMind, etcétera, está dentro de Other Bets y luego lo han sacado y lo han reclasificado, ¿no? Por lo tanto, Other Bets realmente no es un segmento el cual nos podamos fiar del crecimiento histórico que ha tenido, porque los grandes crecimientos históricos luego han terminado saliendo, ¿no? de Other Bets. Y luego lo que se llama hedging gains son básicamente haberse cubierto para los movimientos de Forex y es un ajuste a nivel de Forex, de cambio de divisa. Y vemos que el crecimiento de los ingresos totales de Google ha crecido un 18% anual, ¿no? Vemos el crecimiento debajo que en los últimos años se ha desacelerado un poco, ¿no? En 2017 hasta 2020 pues estaba creciendo casi un 20% anual. En 2021 se reaceleró ese crecimiento con todo el tema del COVID, del confinamiento, el teletrabajo y que todo el mundo utilizó muchísimo más las plataformas de Google, YouTube, etcétera, durante ese año. Y luego vemos como en 2022, 2023 y 2024 esa situación se ha normalizado en torno a un 10-11% de crecimiento anual de los ingresos, ¿no? Vemos que hay una clara desaceleración en los últimos 3 años y luego el último sí que se ha reacelerado, ¿no? Un poco más, pero vamos, no es el crecimiento al que crecía en 2017, 18 y 19, ¿no? Y luego aquí vemos una distribución de dónde gana dinero Google. A mí esta gráfica me parece súper importante porque veis claramente cómo esto es los beneficios, la distribución de los beneficios operativos de Google y veis como un 108% de los beneficios de Google vienen de Google Services, ¿no? De hecho, veis como hay un menos 4% que son de Other Bets, o sea, del segmento de esas startups que realmente invierten en ellas y las dejan a pérdida hasta que se vuelven rentables y se convierten en una línea de negocio nueva. Veis como Google Cloud es en torno a un 5%, recientemente han conseguido el break-even hace relativamente poco. Y luego veis Corporate Cost, que son costes que ellos no incluyen en ninguno de los segmentos y que consideran costes corporativos, ¿no? Que no pertenecen a ninguno de estos segmentos y que es un menos 9%. Yo sí que es verdad que creo que aquí se suelen incluir algunos costes que sí que pertenecen a ciertos segmentos y no es una cosa de Google solo, sino que lo hacen en general la mayoría de compañías para maquillar un poco las cuentas y que parezca que los márgenes de ciertos segmentos son más altos que el resto, ¿no? Aquí veis un desglose de cada uno de los segmentos y del beneficio operativo que han obtenido y veis como Google Services, que es básicamente los ingresos por publicidad y los ingresos por Google Other, suponen 120 billion frente al resto del negocio que es prácticamente nada, o sea, más del 100% de su beneficio operativo viene de Google Services, ¿no? Y veis como Google Services ha pasado de tener un margen del 32-33% históricamente a prácticamente un 39-40% en el último año, debido sobre todo a los despidos que han hecho y toda la revolución que ha habido a nivel de organigrama corporativo, que ha hecho que la compañía se vuelva mucho más eficiente, no solo Google, sino la industria en general. Han despedido muchos trabajadores que estaban cumpliendo labores que en realidad no eran tan efectivas y se ha visto una clara ampliación de márgenes por parte tanto de Meta como de Google, etcétera, 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 ¿no? Y veis cómo se han ampliado esos márgenes, ¿no? Y veis cómo el margen total ha pasado de ser un 21% en 2019 a un 32% en 2024, ¿no? Ahora, viendo la distribución de los ingresos y la distribución de los beneficios y los márgenes de las compañías, vamos a hablar sobre todo de lo que a mí me parece que es el principal problema que tiene Google, ¿no? A mí, sobre todo, el principal foco que yo pondría a nivel de análisis en la tesis de
Alphabet sería en la parte de advertising, en concreto en la parte de Google Search y Google Network, que ahora iremos viendo un poco más adelante y va a ser el principal foco de este vídeo. No va a ser una tesis completa de toda la compañía, sino que vamos a enfocarnos en este segmento, ¿no? ¿Cómo funciona la industria de advertising, ¿no? De digital advertising, o sea, de publicidad digital? Pues tiene un funnel de marketing, la mayoría de compañías, donde el primer paso es encontrar tráfico hacia tu web, hacia tus ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego lo que intentas es generar ese engagement y esos leads con tus clientes. Luego lo que intentas es generar, digamos, esa conversación con tus clientes una vez ya has conseguido ese lead. Y finalmente intentas convencerle para que compren y luego retenerles, ¿no? Eso es el típico funnel de marketing digital, ¿no? Como veis, la parte realmente más importante es dirigir tráfico, ¿no? Porque si no tienes tráfico no puedes conseguir el resto de pasos, ¿no? Y yo ahí es donde veo el principal problema de Google, ¿no? Que cada vez genera menos tráfico y cada vez el tráfico de Google tiene menos calidad, ¿no? Que ahora también veremos un poco más adelante a qué me refiero con eso. Una gran parte de la gente piensa que es sobre todo por tema de inteligencia artificial y no tiene nada que ver. Creo que es una tendencia que lleva ocurriendo los últimos 10 años, ¿no? Pero ahora os explicaré más en profundidad a qué me refiero con eso. Aquí tenéis otra vez el desglose de los crecimientos de los ingresos de publicidad desde 2017 a 2024. Como hemos visto anteriormente, realmente el crecimiento de Google Search es lo que realmente importa en este segmento, ¿no? Porque como veis, el crecimiento de Google Search es prácticamente el 100% de los otros dos segmentos, ¿no? O sea, Google Search de 2023 a 2024 creció 25 billion aproximadamente y en ese periodo, en 2024, YouTube Ads ha generado 30 y pico billion. O sea que si Google Search deja de crecer, prácticamente estás perdiendo el 100% de los ingresos de YouTube, ¿no? Sería como una forma de verlo. Y aquí tenéis el crecimiento que han tenido cada uno de los segmentos. Aquí se ve claramente cómo ha habido una desaceleración, sobre todo por parte de Google Search. Yo sí que es verdad que la parte de 2022 de YouTube Ads, 2022, 2023, 2024, creo que ha habido una gran canibalización por la gran conversión de gente a suscripciones. Entonces hay que tener en cuenta que una persona que compra una suscripción de YouTube, ese ingreso o ese crecimiento se incluye en Google Other y entonces YouTube Ads ya deja de reconocer esos ingresos, ¿no? Entonces yo creo que esa desaceleración, sobre todo en 2022-2023 por parte de YouTube, viene principalmente influenciada pues por esa gran conversión que ha habido y ese gran push que ha habido por parte de Alphabet de generar esos suscriptores premium, ¿no? Pero lo que sí que está claro es la desaceleración que hay en Google Search, ya que Google Search no funciona por modelo de suscripción y coincide bastante bien con, sobre todo, el tema de la inteligencia artificial, y ahora veréis el problema al que me refiero yo. Y luego tenemos Google Network, que se ve claramente como, sobre todo, el uso de web está en decadencia, que ahora veréis más en detalle de dónde viene sobre todo el crecimiento de Google Search y Google Network, que, adelantando un poco lo que vamos a comentar, vienen principalmente del crecimiento del precio por anuncio y no viene tanto del volumen de gente que hace clic en webs o en los links de Google, ¿no? Entonces, aquí quiero hablar del principal error que creo que tienen las personas que siguen Alphabet, ¿no? Creo que en general se suele decir que Alphabet tiene un 90% de cuota de mercado sobre motores de búsqueda, pero realmente aquí lo que se está utilizando es lo que se llama, yo creo que es el gran error, que es utilizar lo que se llama buscadores horizontales, ¿no? Aquí lo que estás comparando es solamente cuántos dispositivos está predeterminado Google, ¿no? Y lo estás comparando con Bing, con Yahoo, con Baidu, pero realmente te estás dejando muchos más buscadores aparte, ¿no? Yo lo que hago es tener en cuenta sitios donde también se hacen el resto de búsquedas, pero que no están de manera predeterminada en Chrome, Safari, etcétera, ¿no? Sino que son buscadores que son aplicaciones. Por ejemplo, hace 10 años tú buscabas canciones en YouTube o en Google, ¿no? Ahora las buscas en Spotify. Antes, cuando querías comprarte unas zapatillas de deporte, ponías zapatillas de deporte en Google. Ahora te metes en Zalando o en Amazon o en la aplicación de Nike o vas directamente ya al sitio que sabes que te vende esas zapatillas, ¿no? Antes buscabas hoteles y ponías en Google hotel en tal sitio. Ahora te metes en Booking o te metes en Airbnb o te metes... Y eso es una transición que ahora veréis cómo la llamo yo, que es la transición de buscadores horizontales, es decir, buscadores que te permiten buscar absolutamente todo, a buscadores verticales, que son motores de búsqueda especializados en un solo nicho. Que de hecho normalmente esos buscadores verticales suelen ser los grandes marketplaces de cada industria, ¿no? Al final tiene poco sentido también comparar la cuota de mercado que tiene Google en Safari, en Chrome como motor de búsqueda, cuando en realidad los ingresos de Google en publicidad, las personas que pagan por hacer publicidad no pagan en función de, oye, voy a poner un 20% en motores de búsqueda, no, sino que
porque lo que ponen es el dinero en donde está en función de la rentabilidad que tienen sobre esa inversión. Si yo invierto 5.000 euros en publicidad, los voy a poner esos 5.000 euros en publicidad en el sitio donde yo encuentre mayor retorno sobre la inversión. No los voy a poner de manera predeterminada en el mejor de los buscadores. Si de repente hay otra forma que no tiene nada que ver con un buscador y que me ofrece mucha más rentabilidad que un motor de búsqueda, pues no voy a poner nada de dinero en el motor de búsqueda, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, que lo que tienen el criterio de compra de los advertisers, ¿no? de las personas que hacen publicidad, viene determinada principalmente por el retorno que obtienen de esa publicidad, ¿no? Entonces ahora veremos más en detalle cómo ver o cómo tener intuición de cómo evoluciona esto, ¿no? Y luego yo creo que también se suele medir mal el tamaño del mercado, ya que normalmente se suelen coger estimaciones de mercado y se dice, bueno, pues el mercado de publicidad digital son 600 billion o son lo que sea, ¿no? Y yo, para intentar hacer un razonamiento con sentido, he pensado, vale, realmente cuando una persona hace un gasto en publicidad digital, realmente lo que está haciendo es una inversión en la conversión final, ¿no? Está pagando un porcentaje de esa compra final. Yo lo que he dicho es, vale, pues la compra final de una publicidad digital realmente sería una transacción de e-commerce, ¿no? Una venta de e-commerce. E-commerce entendiéndolo como ventas digitales, ¿no? Entonces lo que he intentado pensar es, oye, ¿cuál es el mercado de publicidad digital y cuánto del total de lo que vende una empresa paga de media en anuncios digitales, ¿no? En publicidad digital? Y lo que he visto es que hay en torno a un 45% de penetración de ventas por e-commerce, es decir, cogemos el PIB mundial quitando a China porque Google no está en China, son 95 trillion, ¿no? 95 billones, ¿no? En español. E-commerce pues tiene una penetración de en torno a la mitad de los negocios. He visto estimaciones, encuestas de en torno al 45%, al 55%. Prefiero ser conservador y he cogido un 45% más o menos, digamos, a través de diferentes encuestas que he visto y cuáles me convencían más y menos, ¿vale? Entonces hay un 45% de empresas o de ventas que se hacen digitalmente. De hecho, si lo pensáis, más o menos la mitad de vuestras compras son digitales, en el sentido de que si vais a algún sitio normalmente, pues compráis por Globo o vais en Uber, etcétera, 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 ¿no? Todo eso también son ventas digitales. Entonces hay un 45% de penetración de las ventas digitales, ¿no? De hecho, si cogéis las cifras de Visa y Mastercard, ¿no? Que serían como las tarjetas de crédito de referencia para esto, son en torno a 45 trillion lo que ellos tienen digamos, estimado de que pasa a través de ventas digitales. Así que esos 42 trillion son más o menos ese 45% de penetración de e-commerce, ¿no? Y luego, finalmente, lo que he hecho ha sido simplemente ver cuánto suele gastar de media una empresa en publicidad, ¿no? Y lo que gasta es, de normal, en torno a un 2% de sus ingresos en publicidad, ¿no? En promedio. Hay empresas que no gastan y hay empresas que gastan un 50%, o sea, hay de todo, ¿no? Pero en promedio es un 2%, ¿no? Y eso me da un tamaño de mercado de 855 billion. Hay que tener en cuenta que esto realmente es una cifra estimada y que pueden ser 900, pueden ser 800, pero es el razonamiento que yo he utilizado para calcular más o menos el tamaño de mercado que tiene el mercado de publicidad digital, ¿no? Que sería este segmento. Y entonces lo que he metido ha sido, pues, los principales competidores de Alphabet a nivel de publicidad digital, ¿no? No he cogido solo buscadores, ¿no? He cogido los principales sitios donde se está ganando relevancia la publicidad digital. Y lo que he tenido en cuenta es Alphabet en primer lugar. Ahí tenéis los ingresos por publicidad digital que consigue Alphabet, luego tenéis los ingresos por publicidad digital de Meta Platforms, luego los ingresos por publicidad digital de Amazon, los ingresos de Amazon por pura publicidad que pone en su marketplace, los ingresos publicitarios de Spotify, los ingresos publicitarios de Snapchat, los ingresos publicitarios de Trade Desk, que es un negocio bastante interesante, los ingresos por publicidad en LinkedIn, los ingresos por publicidad en TikTok. TikTok está en amarillo porque son estimaciones que he hecho buscando por mi cuenta, con data alternativa y demás, y luego finalmente los ingresos por publicidad de Pinterest, ¿no? Son todos estos negocios reportan sus ingresos menos TikTok, que he tenido que utilizar estimaciones y data y información alternativa, ¿no? Y lo que veis aquí es que los ingresos, si sumamos todo para calcular un poco cómo ha evolucionado el promedio de crecimiento de los ingresos de esta industria, sumando todos los ingresos, veis cómo la industria ha crecido en torno a un 20,5%, ¿no? Si luego lo que he hecho ha sido poner en verde todas las que superan ese crecimiento promedio y he puesto en rojo la única que no supera ese crecimiento promedio del tamaño de publicidad digital. Y esta única empresa que no consigue el
crecimiento en publicidad digital que están consiguiendo el resto es Alphabet, es decir, es Google con YouTube y con Google Network, ¿no? Y principalmente se debe sobre todo a Google Search y Google Network, porque si recordáis, YouTube Search, o sea, YouTube Ads tenía en torno a un 23%, 23-24% de crecimiento anual. Entonces, realmente son Google Search y Google Network las dos plataformas de publicidad digital que llevan perdiendo cuota de mercado desde hace prácticamente 8 o 9 años, ¿no? Y aquí tenéis la evolución de cuota de mercado, ¿no? Como veis, todas las empresas han ganado cuota de mercado y Alphabet, con respecto a estas empresas, ha perdido un 16,6% de cuota de mercado, ¿no? Aquí podéis ver perfectamente la evolución de esa cuota de mercado, ¿no? La principal que se ha beneficiado de esa, digamos, cuota de mercado de Alphabet ha sido Amazon, que se ha llevado un 7% de cuota de mercado junto con TikTok, ¿no? Y luego el resto pues ha ganado bastante cuota de mercado en general, ¿no? Vemos también como Meta ha ganado un 2%, LinkedIn un 1,5% y el resto ya son cuotas de mercado residuales, ¿no? Pero las principales beneficiadas han sido Amazon y TikTok. Esto principalmente se debe a esa verticalización de las búsquedas, ¿no? Ya no buscas en Google todo, sino que ahora buscas en cada uno de los buscadores especialistas cada cosa que te interesa, ¿no? Y aquí tenéis un ejemplo claro de, bueno, en la izquierda se ve lo que es un buscador horizontal. Estas son imágenes que yo he hecho y veis cómo la definición es un buscador horizontal, indexa y recoge toda la información acerca de todos los ámbitos que existen en la web, ¿no? Y luego lo que sale es que un buscador vertical es un buscador que indexa y recoge toda la información sobre un dominio en específico, sobre un topic en específico, ¿no? En Google te puedes encontrar desde ropa hasta calles, hasta música, etcétera, 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 ¿no? Y en Amazon tú buscas compras de bienes, ¿no? Y entonces si quieres comprar algo, normalmente accedes a Amazon. Si estás buscando música, accedes a Spotify. Si estás buscando películas, accedes a Netflix, etcétera, 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 ¿no? Y eso sería la diferencia entre un buscador horizontal y un buscador vertical, ¿no? Que de hecho esto es bastante curioso porque hay mucha gente que opina que la transición que hizo Google de portátil o de sobremesa a smartphone la consiguió defenderse correctamente. Y realmente no, porque si lo pensáis, el principal acelerador de estos buscadores verticales es principalmente el smartphone, porque ya no tienes que pasar por Google, sino que ahora, si tienes un iPhone, por ejemplo, simplemente tienes que descargarte la aplicación de Amazon o la aplicación de Netflix o la aplicación de Spotify y te saltas ese paso de entrar por Google, ¿no? A esos sitios. Cuando en sobremesa o en portátil sí que tenías que acceder a través de Google, ¿no? Y luego aquí se ve claramente cómo se está desacelerando ese crecimiento de Google, ¿no? Cuando se produce esa transición, sobre todo a smartphone, pues hasta que no tenemos todavía todas las aplicaciones descargadas y no conocemos cuáles son cada uno de los buscadores verticales, vamos a seguir pasando por Google, pero esa transición se hace poco a poco, ¿no? Y lo que ocurre es que, como veis, aquí he desglosado el crecimiento de los clics en Google Search y el crecimiento de las impresiones en Google Network, ¿no? Tenéis los paid clicks, sería el crecimiento de los clics en Google, y el CPC sería el coste por cada clic, ¿no? Es decir, los precios de Google. Y luego en la parte de Google Network, pues las impresiones o las impressions change es básicamente el cambio que cada vez se muestra un anuncio de Google en un tercero, y luego el CPM es el coste por 1000 impresiones, que es decir, son los precios de Google, ¿no? Entonces, en el primer caso, en Google Search, se ve claramente cómo a partir de 2021, a partir del COVID, cuando ya prácticamente todo el mundo ya utiliza el smartphone y existe una penetración de smartphone bastante importante, el crecimiento se desacelera, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestras aplicaciones, y lo que ocurre lo contrario. En vez de crecer por volumen, ahora empieza a crecer por precio. Pero esto es ineficiente en el mundo de la publicidad, porque si cada clic que hace un cliente tuyo en tu página cada vez te sale más caro, tú realmente estás obteniendo menos rentabilidad frente al resto de los competidores, ¿no? Entonces, que suban los clics, o sea, que suba el precio Google de cuánto cuesta cada clic, lo que hace es reducir la rentabilidad que consigue cada empresario o cada negocio en invertir en esos anuncios en Google, ¿no? Entonces veis cómo en 2017, 2018, 2019 y 2020 la rentabilidad que conseguía, o el crecimiento de la rentabilidad que conseguías por los anuncios de Google, crecía porque cada vez el precio era más barato y lo que había era una mayor cantidad de clics, ¿no? A ti lo que te conviene es que se use más Google y que el precio baje, ¿no? Como plataforma de publicidad. Pero vemos cómo desde 2020 ocurre todo lo contrario. O sea, a partir de ahí, en 2021, de repente los clics cuestan un 15% más y crecen un 23% las veces que se hace clic. Pero a partir de ahí se desacelera hasta que en 2024 ha crecido un 5%,
4%, o sea, ha crecido con respecto al crecimiento más o menos del PIB, más un pelín más, pero en el primer quarter de 2025 vemos como ya no está creciendo a nivel de usuario, sino que ahora ya lo que está creciendo es a nivel de, con respecto a el uso, ¿no?, que tiene, que simplemente hay un 2% más de clics, pero porque es el crecimiento del PIB. Y vemos como el crecimiento del precio sí que está creciendo un 7%, ¿no? Está creciendo un 7% porque están subiendo los precios, porque saben que el uso de los clics está empezando a desaparecer, ¿no? Y entonces están subiendo los precios de los anuncios. El problema que tiene esto es que eso incentiva a que los empresarios y los advertisers, los negocios, etcétera, dejen de invertir en Google y por lo tanto dejen de recomendar Google y dejen de utilizar la plataforma de Google para realizar sus ventas. Y eso retroalimenta la parte de que se reduzcan o se desaceleren aún más el crecimiento de los clics, ¿no? Y luego tenemos Google Network, que básicamente es como la gente desde 2022-2021 se ha prácticamente acostumbrado a utilizar aplicaciones móviles, etcétera. Pues a partir de 2023, 2024 y 2025 la gente ya no entra a través de webs a prácticamente ningún sitio y se están pasando a buscadores verticales, ¿no? Entonces ya las impresiones o las veces que puedes poner anuncios en blogs, en periódicos, en páginas web se reduce, ¿no? Y vemos cómo está decreciendo eso y se ve claramente cómo ya en este primer quarter de 2025 ya decrece, porque el crecimiento de los precios que tienen ya es que ni siquiera pueden seguir subiendo tanto los precios y está creciendo en torno a un 4%, ¿no? Pero realmente lo importante es Google Search aquí, ¿no? Que es el que se ve cómo claramente se está desacelerando desde un 23% de crecimiento de los clics a un 2% de crecimiento este primer quarter, ¿no? Y ahora viene la siguiente parte, que es lo más interesante de Google, que es que Google se está enfrentando a lo que se llama el dilema del innovador, ¿no? Que es que de repente surge una innovación como ChatGPT, como Perplexity, con inteligencia artificial, etcétera, que lo que hace es que, claro, tú ya en ChatGPT, en Perplexity, en las herramientas de inteligencia artificial, tú ya no puedes poner anuncios, tú ya no puedes poner 5 clics diferentes y que el usuario clique uno, sino que ahora te da solo una respuesta. Entonces, ahora tú solo le puedes cobrar a una persona en vez de cobrarle a 5, pero claro, tú no puedes cobrarle a la persona porque realmente la respuesta es la que es. Tú no puedes responder o hacer que tu inteligencia artificial responda en función del empresario que ha pagado más por esa publicidad, ¿no? Entonces vemos como los negocios de suscripción como ChatGPT o como Perplexity están ganando mucha relevancia frente al negocio de Google, ¿no? Que Google al final tiene que cobrarle al que va a mostrar, ¿no? Y luego aquí entra una pata importante de este dilema, que es que, claro, ahora Google, su principal fuente de ingresos, que son esos 15 clics que pone cada vez que buscas algo, esos clics azules que pone patrocinado, ahora ya no puede ponerlo y ahora tiene que empezar a intentar conseguir que la mayoría de su base de usuarios se pase a su aplicación de inteligencia artificial que se llame Gemini, y con eso lo que tiene que hacer es, cada persona que se pase de su negocio de Google y se pasa a Gemini, son ingresos perdidos de Google, ¿no? Porque Google ya no está cobrando esos clics, pero en Gemini tiene que ofrecer una respuesta y a menos que paguen la suscripción no se van a pasar a Gemini. Entonces se encuentra frente a un problema en el cual abrazar esa disrupción le genera pérdidas de ingresos, ¿no? Por eso Google sobre todo se ha encontrado tan lenta a la hora de empujar a sus usuarios a que se vayan a esta plataforma de Gemini. De hecho, una de las cosas que ha hecho Google es, en vez de pasarlos directamente a Gemini, ha creado una cosa que se llama AI Overviews, que es que te da la principal respuesta que te sale en Google es una respuesta de inteligencia artificial. Pero realmente esa experiencia de usuario sigue siendo peor que la de ChatGPT y que la de Perplexity, porque no hay una conversación activa con esa inteligencia artificial, sino que solo hay una respuesta. Y lo que te ofrece ChatGPT y Perplexity es que también se convierten en conversaciones, no se convierten en un solo query y una sola respuesta, sino que se convierte en una conversación, ¿no? Entonces Google tiene este problema del innovador, que es que abrazar esa innovación le perjudica, ¿no? Entonces está intentando ir con cuidado a la hora de abrazar esa innovación. Pero aquí hay una cosa importante que hay que tener en cuenta, que es que Google realmente, con toda la cantidad de información que tiene y con la base de usuarios que tiene, etcétera, al final tiene una ventaja competitiva importante para poder desarrollar lo que se llama un LLM o una inteligencia artificial que sea mejor que el resto, que sea mejor que los competidores. Cuando miramos los rankings o los leaderboards, nos encontramos con gráficas como esta, en la cual pues se ve claramente que Gemini es, digamos que es la que está más arriba, en la que
ha conseguido mejor ranking, ¿no? Y vemos como Gemini 2.0, esto es una gráfica de 2024, en 2025 ha salido Gemini 2.5 y sigue siendo mejor, y de hecho Google normalmente suele batir en prácticamente todos los ámbitos, ¿no? a todas las inteligencias artificiales. Y esto podría ser algo positivo, pero aquí viene la siguiente parte negativa de Google, y es que mientras que Google se supone o supuestamente es una mejor plataforma de inteligencia artificial, pues los usuarios están actualmente en torno a, de hecho ahí eso en marzo de 2025 que sería 27 millones, ahora mismo en mayo creo que nos han pasado de 50 millones, mientras que ChatGPT está prácticamente en 600 millones a día de hoy, ¿no? Entonces aquí se ve claramente cómo tener el mejor producto no siempre tiene por qué hacer que los usuarios lo utilicen, ¿no? Y aquí lo que ocurre es que Google tiene una cultura empresarial, desde mi punto de vista, muy mala, y ejecuta muy mal comercialmente. O sea, a la hora de hacer el go-to-market, como se llama, que es conseguir las ventas, Google son bastante malos y son bastante ineficientes, ¿no? Tienen muy buen desarrollo y tienen unas ventajas competitivas a nivel de información, de data recopilada, etcétera, muy grande, una infraestructura que les permite un moat bastante importante, pero a nivel de ejecución y de trabajo ejecutan, desde mi punto de vista, fatal. O sea, una empresa que tiene probablemente entre todas, tiene 5 plataformas con más de 2.000 millones, tiene más de 10 con 1.000 millones de usuarios, deberías tener mínimo el doble de lo que tiene ChatGPT, ¿no? Si tienes probablemente 4 o 5.000 millones de usuarios entre todas tus plataformas, pues deberías haber conseguido por lo menos un 10%, ¿no?, de eso, y vemos cómo no han conseguido ni un 1. Entonces a mí lo que me enseña esto es que Google, aunque tenga un producto mucho mejor, realmente ejecutan muy mal y no tienen por qué ser los ganadores de este mercado, ¿no? Y vemos cómo al final Google sobre todo se ha visto beneficiado por toda esta infraestructura históricamente, pero si lo pensáis, toda esta infraestructura que tiene Google Search, que tiene YouTube, que tiene el cloud, que tiene Android, que tiene Gmail, que tiene Google Maps, que tiene muchísimas plataformas con muchísimos usuarios, digamos, la conversión de esos usuarios a Gemini debería haber sido bastante importante. Y el tema es que no están haciendo ese push para conseguir esa cantidad de usuarios por el Innovator Dilemma, que es lo que hemos visto anteriormente, porque el dilema del innovador hace que si de repente todos esos usuarios pasan de esas plataformas a Gemini, pierden prácticamente todo su ingreso. Y lo que está ocurriendo es que como no lo hacen ellos, lo está haciendo ChatGPT, ¿no? O sea, lo está haciendo OpenAI, lo está haciendo Perplexity y lo están haciendo los competidores, ¿no?, que quieren robarle esa cuota de mercado a Google, ¿no? Y entonces vemos aquí la pata más importante de ese dilema del innovador, ¿no?, que es que si de repente los ingresos de Google Search desaparecen, ¿no?, ese 57% de los ingresos desaparece de Google, o sea, desaparece de Alphabet, lo que nos encontramos es que obviamente Google le va a costar sostener y mantener el resto de negocios tal y como lo ha hecho históricamente, ¿no? Al final un 110%, como hemos visto anteriormente, un 109% creo que era, viene de Google Services, ¿no?, del beneficio operativo viene de Google Services, y si aplicamos una regla de 3, ¿no?, de aplicar a Google Search, YouTube Ads, Google Network y Google Other ese porcentaje que representan de Google Services luego a ese beneficio operativo, lo que vemos es que si nos sale que realmente el 70% de los beneficios operativos de Google o de Alphabet vienen de Google Search y el 11% vienen de Google Network. Por lo tanto, aplicando más o menos los mismos porcentajes, por lo tanto, lo que vemos es que un 80% de los beneficios vienen de, digamos, de esta rama de Google Search y Google Network, que se están enfrentando a esa transición a buscadores verticales, más ese dilema del innovador de la parte que sigue siendo de búsquedas horizontales, se la está llevando la inteligencia artificial con ChatGPT y con Perplexity, ¿no? Entonces vemos como tiene un 80% de sus beneficios operativos bajo riesgo. Y muchos dirán con respecto a este vídeo, ya, pero es que Google no va a perder esos beneficios en un día, ¿no? Bueno, no sé si en un día o en 10 años, pero están bajo riesgo, ¿no? Lo que estoy diciendo. Y entonces lo que vemos es que si tenemos en cuenta la valoración de Google con Search y con Google Network, parece que está barata, estaría unas 16 veces, ¿no? Enterprise Value EBIT, beneficio operativo, está a 16 veces, en torno a un casi 7% de yield, pero en cambio si le quitamos Search y Network y suponiendo que desapareciese mañana, que
es muy poco probable que pase, la empresa estaría 85 veces, ¿no? Estaría 85 veces beneficios operativos. Entonces, aquí vemos la disparidad y el problema de que si desaparece Google, pues en los próximos 3 años y de repente YouTube, etcétera, 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 no crece lo suficiente, pues a lo mejor estamos comprando una compañía a 60, 70 veces beneficios, ¿no? Beneficios operativos. Entonces, esto habría que valorarlo, ¿no? A ver cuánto tiempo le podría quedar a Search y Network y si realmente pues Search y Network pueden sobrevivir a estas amenazas, ¿no? A estos vientos de cara que tienen. Y entonces yo lo que me he planteado, he hecho lo que se llama un reverse DCF, que es básicamente coger el precio de la acción, digamos, capitalizarlo. O sea, ahora mismo Google está a 2,17 trillón de capitalización y lo que he hecho es decir, vale, ¿cuánto hace falta que Google crezca? O sea, para conseguir mínimo ese 10% que ofrece el mercado, asumiendo que el múltiplo más o menos es el mismo, ¿cuánto debería crecer, ¿no? Y vemos como ahora mismo vale 2,17 trillón, que a un 10% de composición anual durante los próximos 10 años serían 5,6 trillón, que si asumimos un múltiplo de 20 veces serían unos 280 billion de net income, ¿no? O sea que tendría que crecer sus beneficios netos a 280.000 millones, ¿no? Actualmente Google, que sería el segundo punto, en 2024 ha generado 100.000 millones de beneficio neto, ¿no? Entonces, para conseguir esos 280.000 millones de beneficio neto para 2035, tendría que crecer su beneficio neto anualmente un 11% durante los próximos 10 años, ¿no? Y luego, ¿cuánto debería crecer su ingreso asumiendo que los márgenes, yo sí que es verdad que aquí esto luego ya lo podéis cambiar vosotros y asumir diferentes cosas, si creéis que los márgenes se van a ampliar, pues obviamente los ingresos tienen que crecer menos que el beneficio neto, si creéis que los márgenes se van a reducir, tenéis que asumir que los ingresos tienen que crecer más que los beneficios netos, ¿no? Y yo lo que asumo es que Google va a reducir su margen neto a un 25%, ¿no? Porque yo creo que Google Search y Google Network se están enfrentando a un problema serio y los segmentos de Google que más margen tiene son Google Search principalmente, que tiene pues casi un 50% de margen más o menos, yo creo, por lo que mi estimación es que probablemente Google, si Google Search decrece y el resto de segmentos ganan relevancia, pues las suscripciones de Google, Google Other, Google Cloud, etcétera, pues creo que son segmentos que deben tener entre un 20 y 25% de margen neto o entre un 15 y un 25% de margen neto. Yo creo que el margen neto total de la compañía se puede reducir a un 25%. Por lo tanto, para conseguir esos 280.000 millones de beneficio neto a un 25% de margen, Google tiene que crecer sus ingresos a más de un trillón, que sería un 12% de crecimiento compuesto anual durante los próximos 10 años, ¿no? Y entonces lo que veo es que aquí los que seáis inversores de Google o los que no seáis inversores de Google, si os estáis pensando comprar la compañía o no comprarla, lo que tenéis que valorar es si creéis que estas asunciones son difíciles de cumplir o fáciles de cumplir, ¿no? ¿Va a crecer más de un 12% los ingresos con un margen neto del 25% o creéis que el margen se va a ampliar y etcétera, ¿no? Entonces tenéis que valorar esto a la hora de valorar Google. Y bueno, ya con esto terminaríamos el vídeo. Espero que os haya gustado todos los problemas y toda la situación de Google. Yo no digo que sea una compra o que sea una venta ni nada, simplemente quería hacer un análisis para que supieseis lo que hay que tener en cuenta y dónde poner el foco. Y luego finalmente, si os gustaría aprender a hacer este tipo de análisis, acabamos de sacar una formación que se llama Invertir en Alfa y si estás interesado, clica en el enlace que te dejo en la descripción para agendar una llamada con nuestro equipo y ver si tu situación es la necesaria para poder formarte con nosotros. Un abrazo a todos y hasta el siguiente vídeo.